Muy buenas noches a todos, gracias a todos los que están conectados por este canal de YouTube. Vamos a realizar un debate sobre el Partido Verde, qué está pasando con el Partido Verde. Muchas gracias a las personas que están aquí ya conectadas. Para esto invité al representante de la Cámara, Inti Asprilla, es representante por el Partido Verde, es abogado de la Universidad de los Andes. Buenas noches, Inti. Hola Beto, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para María José y para Alejo. Gracias, Inti. También estoy directamente desde Buenos Aires con María José. Es abogada, es activista, defensora de los derechos humanos. Gracias, María José, por estar acá. Hola Beto, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes y compartir este espacio con Inti, con Alejo y bueno, contigo, Beto. Gracias. También estoy con Alejo Vergel, de Colombiano Indignado, es abogado, activista, bloguero, tiene un canal de YouTube súper exitoso con más de 180,000 suscriptores. Gracias, Alejo, por aceptar esta invitación. No, un placer estar acá, acompañarlos. Un saludo a María José y a Inti y a toda la gente que te sigue en el canal. Gracias, Alejo. Como dije, pues seré el moderador, pero voy a hacer intervenciones en su momento para dar mi opinión. La primera pregunta que le quiero hacer a todos, y quiero empezar con Inti, ¿en qué momento se dan el rompimiento o las causas de la división entre el Partido Verde y el resto del progresismo? Inti. Bueno, a ver, eso es una historia. Lo más reciente fue la alcaldía de Bogotá. Desafortunadamente, el proceso de acuerdo que se venía llevando no funcionó por razones que todos ya saben. Básicamente, la metida muy fuerte de Fajardo en la campaña de Claudia López, y a partir de ahí, pues eso ha ido escalonando poco a poco y ha llegado, digamos, a unas proporciones que a mí se me hacen bastante preocupantes para el futuro de la lucha contra el uribismo en Colombia. Hay también digamos, eso fue reciente con Claudia. Antes de eso hubo una fracción del Partido Verde que invitó a votar en blanco, digamos, el ala fajardista del partido. Y, y eso yo lo resumiría así, digamos, hay una parte del progresismo que tomó la decisión de meterse al Partido Alianza Verde. Yo hago parte de esa ala, eso empezó en el año 2014, y el plan original era tomarse el Partido Alianza Verde, digamos, dar la pela contra Peñalosa al interior del Partido Alianza Verde. Después Gustavo no estuvo de acuerdo con esa decisión que había avalado en sus comienzos, y fruto de eso, pues hubo las elecciones en las que llegó Claudia López, Angélica, y yo llegué también a la Cámara de Representantes, y a partir de ahí, digamos, siempre había una especie de división o un tire y afloje entre Petro con el Partido Alianza Verde, nosotros al interior de la Alianza Verde con el ala fajardista, y recientemente pues también una especie también de tira y afloje con los antiguos compañeros o amigos, antiguos compañeros digo, progresistas, que eso ya se sabe, que hay mucha gente del progresismo que está trabajando en la alcaldía de Claudia López, y otras personas como yo que, digamos, no le hicimos campaña a Claudia López, también por las mismas razones que hubo el rompimiento, que fue principalmente lo de Fajardo y lo del metro elevado, y esa es la situación actual en este momento. Repito la pregunta para Majo. Majo, ¿cuál crees que fueron las razones que llevaron al rompimiento del Partido Verde con el resto del progresismo? Me parece que las razones fueron programáticas y fue o sea, más que todo la incoherencia de ciertos miembros de este sector, de este Partido Verde, que motivaron a este rompimiento del progresismo en general con el partido. Yo creo que no solamente Inti, yo destaco que Inti ha tomado ciertas posiciones que otros miembros sinceramente no han tomado. Por ejemplo, en el caso de la reincidencia, en el caso del metro subterráneo. Bueno, eso lo destaco, le agradezco a Inti por eso, pero sin duda hay mucha incoherencia del partido, hay mucha incoherencia de sus miembros, y eso es lo que nosotros no aceptamos. Nosotros como progresistas no podemos ir en contra de nuestros ideales, en contra de nuestros principios ideológicos de partido, de movimiento, de cambio por Colombia, y si se quiere cambiar no se puede dejar de criticar, sino criticar y construir a la vez. Gracias, Majo. ¿Qué opina Alejo? Estoy de acuerdo con Majo y con Inti, pero para mí el punto de inflexión del tema de esa ruptura entre el progresismo y el Partido Verde se dio en las elecciones del 2018. Para mí ese fue ya el punto en que
muchos que estamos del lado del progresismo, pues ya sentimos que el Partido Verde iba a iniciar una línea muy contraria a lo que venían adelantando desde, digamos, el 2010, por allá en esas elecciones donde estuvo Mocus, donde estuvo toda esta gente que fue una locura en la ola verde y todo ese tema. Pero ya en el 2018, con la invitación a votar en blanco, con Sergio Fajardo adelantando una agenda política bastante importante al interior de ese partido, que él dice que no, que están es por el lado de su movimiento independiente, pero obviamente el Partido Verde anda detrás de ese tema de Sergio Fajardo. Y la ruptura que ha llevado a cabo Sergio Fajardo en estos años con Gustavo Petro, que pues él ha dicho en diferentes medios de comunicación que no quiere nada con Petro, que él va a ser el presidente y que Petro tiene, pues, que no va a llegar a la Casa de Nariño. Entonces, todo eso, esa agenda que han adelantado políticos como Fajardo y ahora Claudia López en las elecciones del año pasado, ha llevado a que se rompan esas relaciones y que, pues, yo veo complicado lo que pueda suceder con el progresismo y el Partido Verde para el 2022 en las elecciones. Esperemos a ver qué sucede. Sin embargo, con Sergio Fajardo detrás de eso, que ahí está Camilo Romero también buscando el aval del Partido Verde, pero con Sergio Fajardo detrás de eso sigue la ruptura y continuará ese tema que, pues hasta ahora, el único que rescato de ahí es Inti, que es una persona coherente con sus ideales y coherente con el trabajo que viene haciendo. Bueno, pero este debate lo denominé así porque Inti Ya igual viene la pertenece. candela. Sí, porque igual Inti pertenece al Partido Verde, entonces no quiero Listo. que converjamos en todo. Quiero que Ya Inti ven, también tranquilo que ya exprese viene cuáles son sus diferencias. ya viene, digamos, ya Sí, viene la candela. Inti Lo y primero que top. le respondería yo a María Sí, José, digamos, es que el hecho que haya personas que son diferentes digamos, a los preceptos ideológicos que uno tiene no quiere decir de por sí que sean incoherentes. Digamos, yo, eso es algo que quiero dejar claro, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de Claudia López, creo que también a veces hace, digamos, ires y venires, pero no creo que sea una mujer incoherente. Respecto al caso de Bogotá, lo voy a resumir de esta manera. Claudia López tomó la decisión de no asumir riesgo jurídico respecto a las cosas que había dejado firmadas o amarradas Enrique Peñalosa. Ahí hay tres casos muy concretos. Digamos, los tres estaban en desacuerdo, pero esa es la decisión de ella, ¿sí? Yo, en cambio, creo que si uno llegara a un cargo de elección popular, pues hay momentos que toca tomar unos ciertos riesgos jurídicos, como los tomaba Gustavo Petro. Yo soy más de ese estilo, pero respeto que Claudia López no haya querido tomar esos riesgos jurídicos. El riesgo jurídico tiene que ver con el San Juan de Dios recientemente, Transmilenio por la 68, que ahí es un poco también jurídico-político porque eso estaba amarrado al proyecto de metro y el proyecto de metro. Sí, tres cosas con las que no estaba de acuerdo con Claudia López, pero eso no me llevaría a decir que Claudia López es la extrema derecha o es el uribismo camuflado. Sí, es una mujer que se autodefine de centro. Hay gente que dice que el centro no existe. Yo creo que una especie de fanatismo es decir que lo que es diferente a uno no existe. ¿Sí? Y con esas personas ha habido ciertas coincidencias de Petro. Yo tengo ciertas coincidencias con ellos y creo que, digamos, llevar eso a un punto de romper completamente los puentes, creo que es perjudicial para el país y creo que es perjudicial incluso si Gustavo en algún momento quiere llegar a ser presidente. Respecto también a lo que dicen del año 2018, miren, yo creo que, con respeto le digo, yo creo que ahí se están como embarrándola, incurriendo en un error, como tratando de meter a todo el mundo dentro del mismo costal, ¿sí? Yo les nombro, digamos, mis compañeros de la Cámara de Representantes, en lo que es Bogotá, digamos, Catherine Miranda y yo, por el lado de Bogotá, estuvimos apoyando a Petro en la segunda vuelta. Por el lado de Medellín, está León Freddy, que apoyó a capa y espada a Gustavo Petro en la segunda vuelta y que lo lleva apoyando muchos años atrás. Por el lado de Santander está Fabián, es un joven ambientalista muy destacado también en redes sociales que también apoyó a Gustavo Petro. Por el lado de Boyacá, los dos representantes, Wilmer y Neila, apoyaron a Gustavo Petro. Y por el lado de Casanare, Zorro también apoyó a Gustavo Petro. Es decir, de 10 representantes que tiene el Verde en la Cámara, 8 apoyaron abiertamente a Gustavo Petro en segunda vuelta y siempre han tenido, digamos, una posición de mantener diálogos con él. Entonces, sí, yo creo que es importante empezar a diferenciar qué es lo que pasa, que la política, digamos, tiene
unas ciertas condiciones para ejercerse, y una de esas es estar en un partido. Y muchas personas, digamos, que hicimos parte del movimiento progresista, pues en su momento tomamos la decisión de empezar una carrera política dentro de la Alianza Verde. Hoy en día, digamos, es muy fácil decir que el progresismo es absolutamente coherente porque tiene una personería jurídica, etcétera. Pero en mi caso, por ejemplo, cuando me lancé a la Cámara en el año 2014, esperen, ¿estoy bien? Sí, en el año 2014, pues la única opción que teníamos para llegar al Congreso de la República era la alianza con el Partido Alianza Verde, o era la alianza con el Verde, que terminó siendo la Alianza Verde, ahí como para ir armando el debate y no ser tan largo. Exacto. Yo quisiera responder, Beto. Inti, ¿a ti te parece coherente, siendo progresista, un defensor de los derechos humanos, salir a desalojar gente en plena pandemia? ¿A ti te parece coherente? No, es que yo he dicho que estoy en desacuerdo con eso. Y ahí es la cosa. Pero eso es una muestra de la incoherencia de Claudia. Abiertamente que estoy en desacuerdo. Yo dije abiertamente que estoy en desacuerdo con lo que fueron los desalojos de Altos de la Estancia. Digamos, ahí hay un grave realidad que Claudia no había hecho ese desalojo en ese momento. O sea, pero vuelvo a repetirlo. Entonces yo digo, las personas son buenas para llegar a apoyar en cierto momento, y cuando cometen, digamos, lo que a mi juicio es un error, o cuando tienen diferencias, este es el caso de Altos de las Canciones, cuando tienen otras diferencias, entonces ya, por dicho, son la derecha camuflada. Yo creo que no, eso lo digo abiertamente. Claudia no iba a hacer eso. Dime. Inti, pero permítame un momento. Lo que pasa es que nos estamos adelantando, y yo quiero entrar primero a revisar los contextos porque las personas quieren mirar cuál es la raíz de la división, y creo que una de ellas, obviamente, objetivamente, es la alcaldía de Bogotá, pero vámonos atrás, vámonos al año 2018. Todo aquí pareciera subjetivo, y dentro de mi análisis, repito, para no irme para atrás hasta el 2009, cuando fue constituido legalmente el partido, en el 2018 en las elecciones pareciera que se armaron tres vertientes dentro del Partido Verde. La primera, la que apoyó incondicionalmente a Petro en cabeza del representante Inti Asprilla. La segunda, la que lo apoyó con condiciones, ¿sí? Esa en cabeza de Claudia López, Antanas Mocus, que pusieron a Petro a firmar unos mandamientos en una tabla, entre ellos unos mandamientos absurdos como no expropiaré. O sea, yo pienso, Claudia López en su momento pensó que Petro iba a expropiar, pero bueno, eso son ya discusiones pasadas. Y la tercera, la de Fajardo, y la de Robledo, y la de Marulanda, porque Marulanda es otro capítulo que vamos a hablar más adelante, y la cual pues se fueron totalmente al voto en blanco, se fueron a ver ballenas, y entonces la pregunta es para los tres: ¿cuál va a ser de esos dos caminos que quedaron? Porque ya no existe el tercero, el de las condiciones ya no existe. ¿Cuál camino va a tomar el Partido Verde? ¿El de apoyar a Petro sin condiciones o el de irse definitivamente con Robledo y con Fajardo? Inti. Digamos, yo creo que cada momento político tiene sus diferencias. En este momento hay una discusión que todavía está un poco lejana, es qué va a pasar en el año 2022. Nosotros, el ala que te acabé de nombrar, siempre hemos sido partidarios de una coalición amplia, ¿sí? No somos pocos los que estamos en eso, pero también somos conscientes que la manera como se ha estado tratando el Partido Alianza Verde hace complejo esa discusión dentro del partido. Eso sí, digamos, yo no le digo ni a Petro, ni, digamos, el ala que critica a Claudia López que no tenga diferencias con Claudia López, pero todo tiene unas formas y todo tiene unas maneras en política. Y creo que las maneras como se están llevando, lo que están buscando es precisamente en un cálculo también electoral para el año 2022, y es que, digamos, la Colombia Humana, UP, tenga más curules que la Alianza Verde, pues tratar de decir que todo lo que está en el verde es neoliberal, o somos idiotas útiles, como dijo recientemente Gustavo Petro, que lo digo también sinceramente, me hizo súper ofensivo para personas que nos hemos jugado muchas veces en nuestra carrera, o incluso hemos asumido riesgos defendiéndolo a él, que luchamos contra el uribismo, que enfrentamos al uribismo. Entonces, hay ese cálculo. Yo lo que creo, nosotros estamos apoyando la candidatura de Camilo Romero, pero precisamente la discursiva que se está manejando entre los sectores progresistas, pues tiende precisamente a que eso no sea posible, ¿sí? Parece entonces que se le estuviera jugando a que nosotros seamos derrotados de antemano en el partido para la consulta amplia, ¿sí? Porque es la postura que muchos tenemos, y en ese orden de ideas, pues que entonces se vea el verde como un partido incoherente,
de derecha camuflada con unas personas como nosotros que según Petro somos idiotas útiles, y por el otro lado, pues la Colombia Humana con un proyecto claramente definido de izquierda con el que yo tengo enormes similitudes, enormes convergencias, pero con el que difiero ampliamente en las formas. Esa es la realidad. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero como están las cosas en este momento, pues la postura que está tomando precisamente hace mucho más difícil esa lucha que tenemos al interior del Partido Verde por una consulta amplia o por una convergencia amplia. Majo, te valido la pregunta, pero te agrego otra cosita. Y repito, el Partido Verde, ¿por qué crees que vertiente se va a ir a futuro? ¿Hacia ir en oposición a Gustavo Petro, o yéndose con Robledo, con Fajardo, o se va a ir a apoyarlo en una eventual lucha con el uribismo? Claudia ha dejado claro desde que asumió como alcaldesa que está con Fajardo y que está con Robledo. Entonces yo pienso que el Partido Verde se va con Claudia, con Juanita, con Catalina Ortiz, con Marulanda y con Mocus, claro, y van a apoyar a Fajardo directamente. Me imagino que estará postulado Camilo Romero, pero como segunda opción, no como opción de los verdes en sí. Yo pienso que... Pero parece que eso es lo que ustedes quieren. O sea, ustedes de antemano dan que nosotros perdamos la lucha al interior del partido y que sea Fajardo. Eso parece que será el cuadro político que ustedes quieren y desean que sea así. Lo que se llama la profecía que se autorrealiza. Ustedes de antemano dicen, no, eso ahí va Fajardo a imponer su voluntad. Fajardo todavía no es del Verde, tiene unas personas dentro del Verde, y entonces pareciera entonces, que la apuesta política de ustedes es a que Fajardo sea el candidato del Verde, ¿sí? Y que ustedes jueguen por aparte. Parece ser que eso es lo que se desea. Creo que no, Inti, porque Gustavo ha sido muy claro y ha querido una convergencia de todo el sector alternativo, y obviamente con Fajardo no es posible porque ya lo dejó claro e insiste en que no va a ser así. Ojalá cambie de opinión, eso es lo que buscamos todos. Bueno, Alejo, te quiero, perdón, para que dejara hablar Alejo. Alejo, ¿qué dices tú? Y también te agrego otra pregunta que decía Inti. ¿Por qué crees también que Petro le dice idiotas útiles y mete en el mismo costal a todos los del Partido Verde? Bueno, primero el análisis que hago yo con el tema del Partido Verde para el 2022 es que quede Camilo Romero como candidato del Partido Verde. Eso es lo que muchos están buscando ahí en el partido. Me imagino que Inti también que lo acaba de expresar. Porque teniendo a Camilo Romero como candidato del Partido Verde, él ha manifestado en medios de comunicación también en algunos debates que quiere que haya una consulta entre pues, candidatos como Gustavo Petro, Camilo Romero, Rodolfo Hernández, entre otros que estén ahí en el tema alternativo. Obviamente no va a estar Fajardo porque él mismo dijo que no iba a estar en ninguna consulta. Entonces hay que apostarle a eso para que el pueblo decida quién quiere que quede en como candidato de los, pues que uno dice alternativos. Eso es a lo que yo le estoy apostando, como dice Inti, que pues algunos sectores están apostando a que quede Fajardo, por lo menos yo no, ojalá quede Camilo Romero para que se haga la consulta, y eso sería lo mejor porque hay que tender puentes para unirnos, es mi percepción, unirnos lo que podemos... realizar una campaña política en el 22 para ganarle al uribismo y a la ultraderecha de este país. Sobre la otra pregunta, yo he criticado a Gustavo Petro en muchos temas, este es uno. Para mí Petro la ha embarrado en las formas en que ha intentado comunicar su pensamiento en diferentes temas, como este caso en donde les dijo idiotas útiles a personajes como Inti, que Inti pues... Yo lo sigo en todo su trabajo y a mí me parece que Inti ha apoyado a Gustavo Petro de la manera en que él lo ha manifestado acá. Es real lo que el apoyo que ha dado en momentos claves como la campaña del 2018, y varias personas al interior de ese partido, del Partido Verde, lo han hecho, han sido coherentes en ese sentido, como otros que se fueron a votar en blanco en el 2018. Entonces, para mí, esa manera de empezar a romper esos puentes que se pueden realizar no debe hacerse por parte de Gustavo Petro, no lo debe hacer. Esa manera de lanzar trinos que ha hecho en los últimos meses, a mí me parece que están como asesorándolo en el sentido de romper con todo el mundo y quedar esa línea política
sola de Gustavo Petro para llegar al 2022, y debo aclarar para las personas que están viendo acá, yo me jugué la vida en el Catatumbo para hacerle política a Petro, entonces no me pueden decir que soy del uribismo, que estoy acá quién sabe haciéndole qué cosas a Gustavo Petro. Entonces por ahí va mi pensamiento al respecto. Inti, entonces es paradójico, Inti, esta pregunta corta, es paradójico que usted diga que no se va de pronto, si siguen las cosas como están, no se apoya a Gustavo Petro, que ustedes apoyan a Camilo Romero, pero entonces si Camilo Romero quiere la consulta, entonces esa decisión no depende de ustedes, sino de Camilo Romero. No, a ver, digamos, hay una discusión de cómo se va a llevar esa candidatura presidencial. Yo apoyo la candidatura de Camilo Romero porque Camilo Romero ha sido la persona que más, o básicamente el único, respaldado por un número considerable de congresistas que ha hablado de una convergencia amplia, ¿sí? ¿Qué es lo que ha estado pasando recientemente? Que la postura de Gustavo y la postura de muchos progresistas en redes sociales hace muy difícil mantener ese diálogo dentro del partido. Es decir, cuando sin distinción dicen que el verde es la derecha camuflada, pues obviamente uno dentro del partido dice, oiga, pero usted está diciendo que nos unamos con una persona que dice que nosotros somos la derecha camuflada, que somos el uribismo disfrazado, y eso inevitablemente, vuelvo a decirlo, las formas tienen unas implicaciones en política. Yo no soy la única persona que ha defendido a Gustavo Petro dentro de la Alianza Verde. Yo incluso les digo también, digamos, cuando yo conocí a Claudia López, me acuerdo fue recién electo, fue cuando fuimos a defender, cuando estábamos en la campaña de Petro no se va, sí, en la campaña de Petro no se va. Y Claudia López, recién empezando su carrera política, defendió a Gustavo Petro en ese momento. Hay otras cosas que yo también lo he dicho, a mí no me gusta ni cinco ese cuento, esa apuesta también política de querer equiparar a Petro con Álvaro Uribe Vélez, a mí eso se me hace completamente desfasado, de Claudia, de Juanita, sí, creo que eso no, o del fajardismo, creo que eso no va a lugar, pero la manera como se está manejando la situación en este momento es precisamente, parecería querer que precisamente nosotros, que estamos jugando a la Unión, pues no tengamos las herramientas necesarias para poder dar esa pelea o esa pela dentro del partido. Esa es la realidad. ¿Qué contesta Majo? Yo pienso que, por ejemplo, vamos a citarte un ejemplo, Inti, yo sé que no es la forma, yo sé que Gustavo en ocasiones no sabe decir las cosas, o de pronto es muy sincero y puede resultar hasta ofensivo, pero vamos a recordarte un episodio de tu vida cuando fuiste con los cartelitos al Congreso y decías, Pasi, Santrich, no. ¿A quién le estaba siendo útil en ese momento? Dime, ¿a quién? No, a ver, digamos, María José, yo tengo claro que eso fue un error que cometí en mi carrera política. Uno de los preceptos para el desarrollo de una persona es que cuando comete un error, lo reconoce rápidamente, ¿sí? Entonces yo hablé de eso de sobremanera, me excusé de sobremanera y no puedo hacer absolutamente nada más, ¿sí? Para enmendar esa falta que se cometió en ese momento. Lo único que yo puedo hacer para esa falta que se cometió en ese momento es continuar con mi carrera política y con lo que me ha caracterizado en mi carrera política. ¿Ves? Entonces, vuelvo a decirlo también. Cualquier gobernante, eso es del ABC de la estrategia política. Tiene que tener la capacidad de generar aliados. ¿Qué es un aliado por definición? Una persona diferente a mí con la cual me pongo de acuerdo en una causa en común. Yo he creído que acá debe haber una causa en común que es librarnos del uribismo. Básicamente algo parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la que para librarse del fascismo de Hitler, pues les tocó unirse en su momento, guardando las proporciones, obviamente vuelvo a decir, guardando las proporciones, pues al capitalismo y al socialismo. Entonces, cualquier victoria que se quiera tener en la vida, cualquier victoria, y más si se quiere llegar a ser presidente de este país, tiene que basarse en la posibilidad de conseguir aliados. Y la actitud de Gustavo y de muchas personas en este momento no es una actitud para conseguir aliados. No rompas un puente que después quieres cruzar o vas a tener que cruzar. Y eso es lo que está pasando en este momento. No pretendo nivelar el debate, pero a favor de Gustavo Petro tengo que decir que la generalización es abstraer de lo común un concepto de cosas formando un solo, valga la redundancia, concepto con unas bases que comprenda
todos los conceptos básicos. Miren, cuando el Partido Verde lo componen personas como Angélica Lozano, Angélica López, el señor Marulanda, y son las cabezas de ese partido, porque si bien Inti es una cabeza Yo tengo más destacada, votos que Marulanda. Ok, perfecto. No quiero, no, ¿Sí? me refiero a eso en el sentido, Mediáticamente. está en el Senado, estoy refiriendo en el sentido de que lo ponen como, Inti es un referente, pero a él lo ponen como referente del nuevo liberalismo, acompañó a Galán. Entonces, cuando Sí. están esas cabezas visibles, hay un campo de generalización, Inti, es lo que yo quiero decir. Si bien, pondré el ejemplo básico, en un grupo de 8 personas hay 2 buenas, hay 6 malas. No estoy diciendo que Claudia López sea mala, pero sí hay campo a la generalización. Cuando la mayoría cae en esas contradicciones que dice Majo. Entonces, Y cuando tú lastimosamente, tienes que escoger entre la generalización, ¿sí? Como una herramienta política y ofender o herir a las personas que te han apoyado a ti en momentos difíciles de la carrera, tú prefieres la generalización. Yo creo que ahí hay un no, error grave. lastimosamente, yo he sido una de las personas que he defendido su labor y usted inclusive internamente hemos tenido unos cortos debates en los cuales usted me ha indicado que estoy errado y yo le he dicho también mis razones y usted no solamente me ha discutido por usted, sino también por otros congresistas que usted los acaba de nombrar, hablándome recuérdeme el nombre del que está firme con Gustavo Petro, también poniéndolos a ellos León por Freddy, creo delante. que. Sí, No, poniéndolo Freddy. adelante, exactamente. Entonces, creo que básicamente, sí, aunque es injusto, creo que Gustavo Petro lo que hace es una generalización basándose en las cabezas visibles. Ah, se me olvidaba una, la señorita Juanita Gobertos. Entonces, cuando vemos que esta persona, inclusive votando para las sesiones virtuales, vota con el Centro Democrático, ¿qué podemos pensar, Inti? Pero pasando a la siguiente pregunta, porque es que estamos como llegando a la conclusión del Pero debate. no me retires el tuteo. Es grosero. Cuando me pongo bravo no tuteo. Muchachos, ¿por qué se eligió a Sergio Fajardo en lugar de alguien que yo consideraba en su momento mejor, que era la señora Claudia López? Inclusive al señor Robledo con más trayectoria, jefe de los debates más importantes en su momento en contra del establecimiento. El señor había liderado unas campañas fuertísimas en contra de Odebrecht, en contra de otros problemas menos de Hidroituango. ¿Por qué se antepuso la cabeza de Sergio Fajardo y no escoger a un personaje como Robledo o como Claudia López? Entonces, a mí me da la conclusión, Robledo acabó con esa postura neutra del Partido Verde. ¿Qué dice Inti? Bueno, Robledo es un tipo que tiene, es un senador que tiene unas diferencias personales muy profundas con Gustavo Petro. Yo de todas maneras consideré en su momento apropiado que empezara a abrirse una posibilidad de diálogos entre diferentes sectores ideológicos. Pues yo considero a Robledo una persona de izquierda, y en su momento, digamos, se tomó la decisión, eso me acuerdo que eso fue mucho, como en 2, 3 días, porque lo que se estaba tratando de hacer al máximo era hacer una consulta entre Claudia, Fajardo y Robledo. Nosotros apuntábamos en su momento a que esa Pero consulta la ganara Claudia. Ya te digo. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? Nosotros apuntamos a que esa consulta la ganara Claudia porque sabemos, entre otras, que para una segunda vuelta Claudia iba a ser la persona que iba a poder, como lo hizo efectivamente, digamos, generar una convergencia con Gustavo. En su momento lo que pasa, la candidatura, y eso me acuerdo, eso fue una discusión interna, en el momento de diciembre, la cosa de Claudia no estaba muy fuerte, me acuerdo. Y se tomó una decisión un poco, digamos, también por decisión de ella, de no hacer la consulta, porque el que más se opuso a la consulta fue precisamente Fajardo, y ahí el Partido Verde, hago yo también parte del Partido Verde, nos dejamos meter un gol, que fue Fajardo, que andaba, digamos, trepado en las encuestas de imponer la no consulta. Yo me acuerdo que eso fue así, eso fue una derrota. Dijimos, vamos a ver qué es lo que va a pasar con Fajardo. Yo me acuerdo que para enero, febrero, uno se da cuenta que de verdad Fajardo, a mi modo de ver, era una especie de paquete chileno. Y en su momento, antes de que la candidatura de Fajardo fuera oficial, me acuerdo, yo le pedí al Partido Alianza Verde que le retirara el apoyo
a Fajardo. Obviamente yo perdí esa pelea dentro del partido y pues Fajardo terminó siendo el candidato presidencial. Eso fue un error histórico del Partido Alianza Verde e incluso los sectores que en su momento estuvieron más proclives a esa decisión, hoy en día reconocen que eso fue un error. Majo, ¿qué dices? Yo pienso que se sabía por las encuestas que Fajardo iba a ser el candidato que iba a ganar en esa coalición entre Robledo, Claudia y Fajardo. Yo pienso que ya ellos sabían eso y bueno, ya que Inti dice que bueno, que fue un gol que se dejaron meter, a Claudia no le molestó, a Robledo no le molestó, porque ya sabemos que hay una discusión muy personal entre Robledo y Petro, pero que a la larga, bueno, esperemos que dentro de 2 años cambien los papeles y cambie toda esta situación. Y ojalá se logre una convergencia, pero mientras exista Robledo, dudo de esa convergencia, porque Robledo está en contra de cualquier tipo de convergencia y mientras Fajardo exista, tampoco existirá convergencia del sector alternativo. Así que bueno, todo lo que... Pero entonces Majo es un poco optimista y pesimista al mismo tiempo. Pues esperas que las cosas cambien en 2 años, pero dices que Robledo no va a querer, entonces es muy difícil con personajes como los dos, Robledo y Fajardo por igual. Pasa que el señor Robledo hace 2 semanas quería limitar la libertad de expresión en una entrevista con Vicky Dávila y nos llamó fascistas a todos los que hablamos por redes sociales. Entonces tú te pones a pensar y es una eterna contradicción, vive en una contradicción. Defendió a la GPS hace 3 semanas, cuando él ha sido uno de los críticos más fervientes de la GPS. Y bueno, entonces así es muy difícil coincidir o entrar a discutir estos temas cuando ellos mismos son incoherentes en sus luchas ideológicas y de partido. Gracias, Majo. ¿Qué opina Alejo? Bueno, Fajardo en el 2018 quedó porque él sabía que tenía las de ganar al interior del Partido Verde porque era una persona con un discurso político, pues desde ese momento muy tibio, que él creía que con las encuestas a su favor y con ese discurso tibio iba a conseguir muchos más votos para ganar o para superar la primera vuelta. Entonces, por eso él, considero yo, desde un principio no quiso que se hiciera una consulta porque me imagino que él decía, no, el país necesita que Sergio Fajardo llegue acá con ese discursito de Paulo Coelho con frases de superación personal para ganar adeptos en Colombia, pero no le funcionó esa estrategia y por eso él estaba en contra de la consulta al interior del partido y por esa razón pues logró quedar gracias a las encuestas que lo tenían arriba. Sobre Robledo, ya para finalizar eso, sobre Robledo, a mí me parece que Robledo, desde que tuvo ese encontronazo con Gustavo Petro, con el tema de Samuel Moreno, viene contradiciéndose él mismo, y más ahorita último, porque ya se vienen elecciones y él es candidato presidencial, precandidato presidencial. El hecho de contradecir tanto a Gustavo Petro lo ha llevado a contradecirse él en sus mismos ideales. Casi que por ese tema de Petro casi que llega a defender a Uribe en algunos temas o a parecerse a lo que ellos están diciendo o lo que está diciendo el uribismo. Casi por ese tema de esa riña con Gustavo Petro. Entonces yo creo que ya ni se da cuenta Robledo con eso. Entonces Robledo tiene que o cambiar esa riña que tiene con Petro o él no va a estar en la coalición esa que se puede hacer en el 2022. Sí, es que agrego, y creo que Alejo lo dice de manera perfecta, un ejemplo perfecto, es con el tema también de Uber. Robledo está en contra del desarrollo tecnológico de la economía. Robledo está en contra del Transmilenio subterráneo, cuando hay un video de él criticando el diseño del metro elevado. Estamos hablando del tema de Brecht. Son muchos temas, pero creo que en este punto todos estamos de acuerdo. Pasando al siguiente punto que es neurálgico, lo considero yo, es qué pasó con la consulta anticorrupción.
muchos colombianos, el progresismo, me incluyo, nos hemos recriminado haber perdido esa oportunidad porque tenemos la autoridad para hacerlo, ya que lo apoyamos. El uribismo la va a seguir criticando, pero nunca la apoyaron. Entonces, nosotros, que sí fuimos los que la apoyamos, nos recriminamos. ¿Qué pasó con una consulta que su desarrollo tuvo un costo de más de 310.000 millones? Fueron 11 puntos, los cuales no fueron aprobados, no alcanzó el margen electoral de 36 millones, solamente sacamos 11 millones de votos. Y ninguno de esos 11 proyectos hoy es ley de la República. ¿Qué pasó? Inti, ¿fue una estrategia de caudal electoral de Claudia López para catapultarse a la alcaldía de Bogotá? No, y a ver, digamos, yo creo que Claudia se pegó un cabezazo que estaba sincronizado con una voluntad popular en su momento, que no va a pasar, no alcanzó a pasar por muy poco. Hubo cosas que no pasaron en el Congreso de la República y otras que han pasado, pero digamos, la consulta anticorrupción para mí era sobre todo una cosa simbólica de un mensaje contundente contra la clase política de este país. Ahí había varias cosas, la que generaba mayor recordación era bajar el salario de congresistas, pliegos tipo, no más de 3 periodos. Cárcel, Y, no cárcel, no casa cárcel para los, perdón, no, prisión prisión domiciliaria, perdón el Mira, término. de esos proyectos hay algunos con los que se ha avanzado. Yo vuelvo a decirlo, digamos, a mí nunca me convenció ese cuento de entregarle la consulta anticorrupción a Iván Duque, ¿sí? o de llegar a un consenso. Incluso creo que Gustavo estuvo en esa foto, si no me equivoco. Yo no fui a esa foto porque yo siempre he creído que con el uribismo piensa mal y acertarás. Ahí hay unos proyectos que de todas maneras han pasado, que son importantes. Está el proyecto de pliegos tipo, que ha logrado disminuir un poco, digamos, la corrupción, pero que también plantea otros problemas graves, como lo que es la creación de posiciones dominantes. Está también, se avanzó muy a medias en lo que era la declaratoria de conflictos de intereses por parte de los congresistas. Se buscaba que los congresistas pusieran en el libro de intereses cuáles eran las actividades hasta el 4º grado de consanguinidad para poder, las actividades de sus familiares o afines hasta el 4º grado. Eso finalmente quedó hasta el 2º grado. Entonces, lo que yo rescato que más se avanzó en el Congreso de la República, que vuelvo a decirlo, digamos, toda política pública, si no tiene personas que estén verdaderamente comprometidas con la política pública, puede terminar siendo letra muerta. Pero se avanzó en lo de pliegos tipo. Yo creo que en la medida que en las próximas elecciones haya gobiernos verdaderamente comprometidos en la lucha contra la corrupción, es una herramienta jurídica que va a servir. Majo, ¿qué opina sobre el desarrollo de la consulta anticorrupción? Porque esta no salió adelante y si cree que fue un impulso para catapultar la alcaldía de Bogotá de Claudia López. Bueno, hoy considero que sí fue un impulso para Claudia. Yo le tenía mucha fe, yo le hice campaña a la consulta anticorrupción. Le tenía mucha fe a ese proyecto, creí en la buena fe de Claudia, pero hoy me doy cuenta que realmente fue una forma de llegar al poder y de saber cuál era su caudal electoral y cuánta gente la acompañaba, cuánta gente podía seguirla. Y sí, lamentablemente se ha avanzado muy poco, no hay un interés, obviamente, del Poder Legislativo, porque en su mayoría está compuesto por congresistas de derecha, por avanzar este proyecto anticorrupción. No hay un interés real. La alcaldía de Claudia López se ha visto muy de acuerdo con el establecimiento, así que no quiere como que atacarlo tampoco, no. Entonces me parece que no, la consulta anticorrupción directamente fue una forma de Claudia saber cuántos votos o cuánta gente podía apoyarla y bueno, catapultarse a la alcaldía, lamentablemente. Alejo, creo que pero yo digo, digamos, sí, el hecho de que la consulta no fue una realidad por culpa de Claudia López, o
o los proyectos no han pasado en el Congreso de la República por culpa de Claudia López? No, los congresos no han pasado por culpa de los mismos congresistas, porque obviamente ahí la mayoría son de derecha y no les interesa que esta consulta pase, porque obviamente el poder político está claramente corrupto. Hay una tutela estructural. Majo, gracias. Alejo, ni Inti ni Majo dijeron algo que yo considero importante, es que estamos tratando de hacer una consulta anticorrupción. Obviamente lo que se busca es salvar los recursos de los colombianos, obviamente lo que se busca es que el gobierno genere riqueza a base del ahorro, a base de lo que la corrupción genera en el erario, lo que se roban. Pero esta consulta costó más de 310.000 millones de pesos. Era necesario que esa consulta pasara por el pueblo para luego presentarlo como proyectos de ley, para que obviamente el Congreso, que no es mayoría, sino del gobierno, tumbara sus proyectos. ¿Usted le parece lógico, Alejo? Bueno, en su momento considero que esa fue una apuesta interesante para mostrarle al país que sí se puede empezar a pensar en temas de anticorrupción, que es lo que el Congreso de la República no ha avanzado durante todos estos años. Hasta ahora, pues lo que medio han hecho, que relató ahorita Inti, obviamente fue una estrategia política de Claudia López, pero en el fondo tenía un tema interesante que podría llevar a que iniciáramos con estos temas de anticorrupción que tanto han utilizado los políticos para abanderarse en los últimos años en las campañas. Sí, se han gastado mucha plata en otros temas, entonces para mí la consulta fue adecuada, fue interesante hacerla. Ojalá hubiese pasado. Considero que se la entregaron al uribismo, se la entregaron pues a todo el uribismo, no solo a Iván Duque, porque es que llegaron a un acuerdo con el uribismo para no realizarla antes, cuando debían realizarla, en plenas elecciones presidenciales, creo que era que la iban a hacer, si no estoy mal. Entonces la dejaron para después de las elecciones con un acuerdo con el uribismo. Obviamente se iba a perder porque estaba el uribismo ya en el poder y los dejaron hacer campaña en contra de la consulta anticorrupción. Entonces, por ese lado sí, obviamente el gasto fue alto, como dice Beto, pero el mensaje que se le envió al Congreso, el mensaje que se le envió al país, y lastimosamente, gracias a los políticos que la estaban manejando, no pasó, pues hay que hacer el balance entre lo que pudo haber pasado el mensaje que quedó en estos momentos con esa consulta. Gracias, Alejo. Miren, agregando a lo que dije, lo del tema de la generalización por parte de Gustavo Petro, Inti sabe que los partidos son colectividades, que son manejadas por los jefes de los partidos o por cabezas visibles. Creo que básicamente esa crítica, muchos se sintieron aludidos, pero creo que esa crítica iba directo a Claudia López, y creo que Claudia López desafortunadamente pues ocupa la mitad de este debate. Llegamos al punto... ¿Pero cuál sí, crítica? ¿la idiota útiles? Es que sí, de pronto es pluralizar un adjetivo. Ese es el problema. Pero creo que cuando son esas cabezas visibles de las colectividades, me parece que no debería sentirse aludido quien ha trabajado por el bien del país, y creo que Inti, usted ha sido uno. Entonces lo que yo le pido, sí. que lo que yo le dije a usted por interno, no debería sentirse aludido por eso cuando usted acompañaba a Gustavo Petro. Obviamente, usted se siente... yo estoy hablando sí. de lo que tú dices, las críticas. Por ejemplo, yo creo que lo que dijo públicamente Gustavo de idiotas útiles es una ofensa contra nosotros. Creo también, retomando la cuestión de Claudia, yo vuelvo a decirlo, yo tengo diferencias con Claudia, pero uno tiene que poner las diferencias en sus justas proporciones. Todo actuar político lleva a generar un caudal político, ¿sí? Claudia lo decidió con la consulta anticorrupción, que era una causa. El político va generando su caudal en la medida que se va sincronizando con quereres populares, y la consulta anticorrupción era un querer popular. Yo hago exactamente la misma lectura que Alejo sobre el error también eso de haber cuadrado la ficha con el uribismo. Nunca estuve de acuerdo con eso, pero sí hay una cosa, y es que de todas maneras yo no creo que diciendo que Claudia López sea la continuación absoluta de Peñalosa, vuelvo a decirlo, ya lo dije anteriormente, Claudia ha tomado una decisión con la que yo no estoy de acuerdo, y es no tomar ríos jurídicos con cosas que Peñalosa dejó amarradas jurídicamente. Esa es la posición de ella.
Pero yo no puedo creer que Claudia López se llegue a decir que es una persona que es como sí, que es como una aliada del uribismo, porque no lo es. Y en Bogotá, de todas maneras, Claudia ha cometido errores, pero también ha tenido cosas acertadas. Por ejemplo, recientemente vi que se metió una cosa que yo creo que es una causa absolutamente progresista, y es lo de los mercados campesinos. Y yo no vi, vamos, yo creo que así como uno es contundente para criticar algo de alguien con el que en algún momento tuvo una afinidad, pues también tendría a reconocerle los aciertos. Claudia también fue la persona que se dio la pela contra Iván Duque por la cuarentena, ¿sí? Yo vuelvo a decirlo, yo no hago parte del ala claudista del Partido Alianza Verde, pero sí creo que de todas maneras prefería a Claudia en la ciudad de Bogotá como alcaldesa que a Galán o a Miguel Uribe, respetando también Inti, la candidatura de Holman Morris. En su momento. Majo, ¿qué vas a Inti, pero yo me pregunto, la impulsora, la protagonista de toda esta consulta anticorrupción, ¿qué mensaje le está dando a la sociedad al no tomar riesgos jurídicos? Justo lo que tú acabas de decir, ¿qué mensaje se le da a la sociedad? Pues el mensaje que ella lo que considera es, digamos, es que es muy difícil poner uno a defender una postura con la que uno no está de acuerdo, pero la llega a entender. El mensaje que da ella es que acepta jugar con unas reglas que ella considera jurídicas. Ese es el mensaje que le da, ¿ves? Pero creo que de todas maneras Claudia López está haciendo cosas importantes en la ciudad de Bogotá. Eh, en el tejido social, se está empezando a reconstruir hasta ahora el tejido social en la ciudad de Bogotá, que dejó completamente derrumbado o destruido Enrique Peñalosa, y creo que es importante que eso lo esté haciendo. Vuelvo a decirlo, Claudia López nunca, 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 nunca va a ser una persona que tenga una plena ideología, una plena identidad ideológica con el progresismo, pero es una persona que en su momento puede llegar a tener puntos de unión con el uribismo y también la lucha con el uribismo, con el progresismo, qué pena. La lucha ¿Qué contra lapsus? la lucha, Un lapsus. un lapsus complejo, Bueno, porque entre otras muchas veces pasa que hay uniones entre el uribismo y el progresismo para atacar a Claudia López o para atacar a personas como nosotros. Tal vez esa sea la explicación del No, lapsus. Inti. y Pero creo, y vuelvo, creo, pero, y creo pero en vuelvo a ti decirlo, que vuelvo a eso, decirlo. Creo que es una persona que hay que aprender a hacer la crítica en sus justas proporciones. Todo en ti. en la política hay formas y yo no estoy de acuerdo en las formas que se están teniendo con Claudia López. Pueden tener todas las diferencias que quiera con ella, se puede criticar, se puede argumentar, pero ya crear de tratar un imaginario colectivo de que Claudia es el plan B del uribismo, etcétera, pues creo que ahí sí están desfasados un poco. Bueno, el punto neurálgico era el tema de la consulta anticorrupción, pero ustedes se me adelantaron a la alcaldía de Bogotá. Inti dice que hay cosas valiosas. Inti ha liderado una causa que es en contra del abuso policial. Claudia López fue elegida por una premisa de la lucha a favor de la educación. Unos estudiantes salen a marchar, les manda el ESMAD. Unas feministas salen a marchar, les manda el ESMAD. En plena pandemia, en plena emergencia social, en plena momento donde la gente no tiene empleo, manda a, a, a coger una gente y desalojarla y no le da la solución. El problema no es el desalojo y muchas personas han dicho, no, pero es que ese problema venía de atrás, venía de años, había una orden judicial, las órdenes judiciales son para cumplirlas. Sí, pero estamos en un momento coyuntural. Agrego, también Claudia López ha firmado contratos no solo publicitarios, sino ha firmado el tema del Consejo de Bogotá, con el tema de las camionetas blindadas, en plena época donde debería ser abstencionista el tema de las políticas públicas con los recursos del pueblo. Querida. Entonces, ¿cómo puede Inti Asprilla, hablando de generalización, decir que Claudia López está haciendo un buen gobierno de la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá? Bueno, vamos por partes. Lo de las camionetas no es responsabilidad de Claudia López, es responsabilidad exclusiva del Consejo de Bogotá. Lo segundo, yo creo que Claudia hubiera podido ser un poco más lanzada en la lucha contra el abuso policial, pero sí ha tenido logros contra el abuso policial. Un ejemplo, digamos, cada caso de abuso policial, que por ejemplo el del vendedor que fue golpeado en medio de la cuarentena, Claudia López salió a descalificar el hecho, ¿sí? Porque yo te lo digo, yo puedo ser alcalde de la ciudad de Bogotá el día de mañana, pero yo no puedo controlar en su momento que un
personaje X cometa un abuso de autoridad. Lo que uno sí puede hacer como alcalde es tener una política de luchar contra el abuso de autoridad. El hecho de haber, digamos, sancionado el hecho, de no haber estado de acuerdo, que los policías que estuvieron metidos en eso hubieran sido suspendidos inmediatamente mientras había la decisión de fondo, creo que es un acierto. Hubo otros casos recientes también, no me logro acordar en este momento, en los que hubo un caso reciente también en que fue el mismo comandante, un caso reciente también de un joven que le estaban prendiendo la cabeza con un encendedor, fue el mismo comandante de la policía, eso nunca había pasado, y yo creo que parte de la honestidad intelectual que se debe tener en el debate es reconocer ese tipo de cosas. Fue el mismo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá que denunció ante la Fiscalía a los uniformados que habían hecho eso. Y eso no había ocurrido antes en la ciudad de Bogotá. La lucha contra el abuso policial es bastante compleja. Ha habido también, digamos, el protocolo que creó Claudia López, que recoge, entre otras, lo que es, digamos, la doctrina internacional sobre el tema. Creo que es un avance. Vuelvo a decirlo, yo no estoy de acuerdo con el uso del SMAT. Creo que el SMAT deberíamos abolirlo, pero mientras se abole el SMAT, pues hay que crear unos protocolos para que el SMAT sea la última ratio. Hay también otros casos que se ha dicho que Claudia López ha mandado al SMAT. No ha mandado al SMAT, pero sí ha mandado a la fuerza disponible. La fuerza disponible hace parte del protocolo supuestamente de protección al marchante, pero lo que se debe tener en cuenta cuando se manda la fuerza disponible, y eso quiero ser muy preciso en este argumento, es que cuando se manda la fuerza disponible nunca puede ser la fuerza disponible que ejerza como un efecto de encapsulamiento sobre los manifestantes. Ahí también he dicho que hubo una equivocación, lo he dicho en mis trinos, pero el hecho de que uno haga un control político y que diga las cosas que no están en desacuerdo no quita para que uno resalte los avances que se están dando en la ciudad de Bogotá. Lo mismo con los vendedores informales, antes de que ocurriera la pandemia, sí había todavía unos casos de abuso policial, pero no una política pública de abuso policial con los vendedores informales, y eso uno se daba cuenta recorriendo las calles de la ciudad. Incluso cuando había quejas de abuso policial en ciertos sectores, uno se comunicaba con la alcaldía o con la Secretaría de Gobierno para que se tomaran los correctivos necesarios en ese caso. Entonces, vuelvo a decirlo, hay cosas que están mal, que se tienen que decir, pero también hay que reconocerse los avances. Así rápidamente, Majo, que nos quedan apenas 2 minutos para hacer el último planteamiento. No, a mí me parece que obviamente hay una violencia institucional en la alcaldía de Claudia López, que últimamente se ha visto en las marchas, en todo esto. De hecho, ustedes mismos dicen que, bueno, ella misma dijo que deberíamos marchar por el andén, y eso solamente hace evidente que hay una criminalización de la protesta bastante desde la alcaldía y desde los entes de control, y desde que se ajusta obviamente a toda esta visión de la derecha nacional en cuanto a la protesta. Yo creo que sí, que han existido abusos policiales, que todo esto es una violencia institucional. Se han muerto chicos en las marchas. Hay un abuso por parte de la, obviamente, porque la alcaldía tiene la potestad de poder enviar a los agentes de criminalización secundaria del Estado. Perfecto. Alejo, ¿qué tiene para decir? ¿Cuál es su concepto general del trabajo que ha hecho Claudia López en la alcaldía de Bogotá? Bueno, con Claudia, como yo le he aplaudido algunas cosas, pero son más en estos momentos las que le he criticado, porque ha tomado decisiones que evidentemente van en contra de sus propias propuestas de campaña. Por lo menos, como dice Inti, el tema de que supuestamente no se quiere meter con el tema jurídico para echar para atrás lo que dejó Peñalosa. A mí eso me parece un absurdo por parte de Claudia, porque si ella proponía una cosa en campaña y se la dejaron firmada, por lo menos de la batalla jurídica para intentar echar eso para atrás, lo que le dejaron firmado, según ella. Transmilenio con la 68, por lo menos. Sí, Transmilenio con la 68. Un ejemplo, el metro que ella dice, bueno, una cantidad de cosas que ella dice que le dejaron firmado todo. Pero, hombre, de la batalla para que la gente diga, por lo menos está intentando cumplir lo que prometió en campaña, pero que con el cuentico de que me dejaron firmado y no hago nada,
pues eso ya por lo menos para mí ya me parece inaudito. Y para finalizar este punto, también me parece grave el hecho de que primero haya comprado los ventiladores para la pandemia con el precio más alto, y segundo, que los haya comprado en junio y no los haya comprado como hicieron en Cali y otras ciudades desde abril, que estaban haciendo las compras. Creo que empezaron a pagar en mayo, pero entonces, o sea, son temas que yo veo que Claudia López está como echándose para atrás con todo lo que dijo en la campaña. A mí Perfecto. iba a decir Dale, una Majo, cosita Majo. más. A mí me pareció increíble fue que le llamara renta básica a los 240.000 pesos que, bueno, que está dando algunas familias en Bogotá. Eso me pareció increíble porque semanas atrás veíamos cómo mucha gente del Verde, del Partido Verde, estaba criticando los 160.000 pesos que Duque iba a empezar a dar como subsidio. Entonces, Pero a dicen mí que está eso me bien porque le parece, suben 80.000 pesos. imagínate, 240.000 Pero, pesos no alcanzan para vivir, para comer, ni para pagar servicios. Entonces, vamos a ser un poco coherentes y esto claramente es una incoherencia. Claudia López no ha podido con la pandemia, no ha podido, se le colapsaron las UCI, no hay un sistema de atención primaria como lo hubo en la Bogotá Humana del 2015. pero María José, como si, Vemos cómo los casos digamos, aumentan y aumentan, entonces vemos que ha hecho cosas buenas, todavía no las he visto, pero hoy en día es lo que más se le puede criticar que sus aciertos. Perfecto. varias Inti, cosas, ¿no? Pero digamos, ibas a contestar, pero entonces rápidamente para pasar al punto final, que ya tenemos que ir. digamos, lo de la renta básica, más el aporte que está haciendo Bogotá, pues el esfuerzo presupuestal que se está haciendo en este momento para asegurar, digamos, una ayuda a las personas ha sido sobre todo de Bogotá y no del gobierno nacional. Digamos, yo creo en la pancarta lo que decía era que Duque precisamente también meta acá un esfuerzo presupuestal en lo que está sucediendo en Bogotá. Ahora, yo no creo que lo que está pasando en Bogotá o el colapso de la ciudad sea una responsabilidad exclusiva de Claudia López. Claudia López puede tener toda la voluntad de mantener una cuarentena, pero si no hay un esfuerzo presupuestal de quien tiene la mayor chequera, que es el gobierno nacional, pues no lo va a poder hacer. Otra cosa que a mí en ese momento también se me hizo bastante extraña fue cuando Gustavo, lo digo, salió en defensa del uribismo de Iván Duque, cuando en medio del estado de emergencia se creó un fondo que le quitaba recursos precisamente a los entes territoriales. Vamos, yo creo que hay que ser muy preciso en ese tipo de análisis. Eso fue así y tengo amigos, alcaldes alternativos que yo creo que ahí Gustavo se equivocó en esa defensa del uribismo. Ahora, que las cosas en Bogotá podrían hacerse mejor, sí, pero también se han avanzado, por ejemplo, en lo que es empezar a hacer cercos epidemiológicos. Vuelvo a decirlo, yo no soy un representante gobiernista, yo critico las cosas que están mal, pero también es mi labor decir lo que está bien de una persona que hace parte de mi partido como es Claudia López. Yo creo que el hecho de tomar un esfuerzo propio para que cuando las EPS no toman las pruebas de COVID sea la misma secretaría que por su cuenta las haga, creo que está bien. Y lo que deberíamos estar uniéndonos nosotros es precisamente decirle a Iván Duque que mande más plata para la ciudad de Bogotá para que Inti, pero yo podamos te vi tener a ti con una una pancarta, política yo te vi con una política pancarta. de defender a la ciudad de Bogotá que necesita precisamente más recursos. La pancarta, Yo vuelvo a te, decir lo que decirte. yo te vi con una Duque, pancarta cúmplale a afuera, Bogotá, que te prestaste para una porque en demagogia Bogotá. de Claudia No, López, de que Claudia López está cumpliendo en situaciones, en cosas que realmente la lucha por la matrícula cero no tuvo mucha incidencia a ella, fue más una lucha estudiantil. Y bueno, lo de la renta básica, te prestaste para participar en esa demagogia de Angélica en pleno Congreso. A mí eso me pareció muy triste de ti, realmente no pensé. Ángela María también la vi en esa foto, me pareció lamentable que se prestaran para eso y más en esta situación. bueno, pero lo cierto es que quien está haciendo el esfuerzo presupuestal en Bogotá para darnos mercados es la alcaldía de Bogotá. ¿O es que tú ves Sí, Iván pero Duque eso es mandando plata demagogia, para Bogotá? pero No, eso es pero es que tú demagogia. ves a Iván Duque mandando plata para Bogotá. O sea, yo creo que lo que deberíamos estar es unidos precisamente diciéndole al gobierno uribista que mande la plata para Bogotá, que es donde más se necesita y no se le está dando a los bancos. Ese era el objetivo de la Y pancarta. eso es lo que Que tú lo hacemos, quisiste, eso también lo hacemos. que tú lo quisiste tomar de ese lado, pues ya es otra cosa. Pero el objetivo de la pancarta era precisamente exigirle a Iván Duque. Y yo creo que también hace falta voces progresistas para exigirle a Iván No Duque no hacía falta que hacer una mande pancarta plata para diciendo que Bogotá. Claudia le cumplió a Hace Bogotá. falta voces progresistas para que manden plata a Bogotá, que no las has escuchado. O es que no necesita plata en Bogotá porque es Claudia López la alcaldesa la que está.
Claro que sí, Me todo parecía, a nivel nacional se Ah, necesita. Obviamente a la plata mí, está llegando a los bancos. ajá. lo más vulgar para mí de la carta fue poner ese mensaje político de Claudia López en la alcaldía de Bogotá, Está, transmitírselo a todo un país, como pasar esa pelea al ámbito nacional, como que en Atlántico, en La Guajira, en el Tolima, Claudia López sí está cumpliendo, porque el presidente Duque no trabaja para el país como sí lo hace Claudia López. Más allá de cualquier, de Inti defender lo que con intención se quiere lograr, pero no se logra, o lo que dice Majo, que ella considera demagogia. Muchachos, el último punto, Pero y sí hace quiero, falta bases progresistas pidiendo que manden plata para acá, para Bogotá, que es donde más se necesita en este momento también. O sea, yo a creo que nivel ahí también nacional se debería ser un necesita, punto. Inti. No, no, pero es A nivel obvio, nacional sí. es obvio, es obvio, María José, que donde está pegando la pandemia más fuerte en este momento es en la ciudad de Bogotá. Y es obvio que donde está concentrada la mayor pobreza, que es a quien más le pega la pandemia en la ciudad de Bogotá. Y yo creo que ahí lo que queríamos estar haciendo es precisamente uniéndonos para que el gobierno nacional mande plata para acá y que no todo el esfuerzo caiga sobre el presupuesto de Bogotá. muchachos, la última reflexión. Eh, Todo está perdido, no hay nada que hacer. Como lo dijo Inti, esto se trata de luchar contra el uribismo, pero poniendo un asterisco, Inti. Esto no está incluido entre la pregunta. Creo que echarle la culpa al uribismo de todos los problemas del país es un error, pues para mí es dentro de un contexto histórico. Creo que va más allá de la implementación de un sistema que fue creado mucho antes de que apareciera el uribismo. Para mí se tienen que sacar al uribismo, pero implementar los cambios. De nada sirve sacar al uribismo, pero seguir con lo mismo, porque no hacemos absolutamente nada. La pregunta es que todo está perdido con el partido Verde, Inti. No, hay todo por construir. Yo creo que, digamos, hay una ala muy importante del partido que está tratando precisamente de unir lo que parece una pelea irreconciliable, Me que quedan es la 30, pelea, me quedan 30 segundos para cada uno. bueno, no creo que todo está perdido. Nosotros vamos a seguir dando la lucha entre el Partido de Alianza Verde por crear una convergencia que nos lleve a vencer al uribismo y esperamos que se recapacite y que precisamente se creen esos puentes y no antes que nos dejen una posición un poco desventajosa al interior del partido con unas posturas que tienden a decir que todos los que estamos en el verde somos uribistas disfrazados o terminamos siendo idiotas útiles. Creo que hay mucho por hacer si nos colaboran. ¿Qué dice Majo? Yo creo que se puede hacer una amplia convergencia siempre y cuando se asuman riesgos jurídicos a la hora de gobernar y bueno, hay una coherencia ideológica en cuanto a los principios del partido, los principios del progresismo y a lo que no se quiere otra vez volver a recapitular en el país, como es la violencia, como es la corrupción y obviamente teniendo en cuenta que los derechos humanos son lo más importante y lo que más debemos defender como progresistas. ¿Qué dice Alejo? No todo está perdido, como dice Inti, está todo por construir. Es que sí, tener esos pensamientos fatalistas sobre todo es lo que nos lleva a estar hoy en estos momentos con este gobierno. Entonces, hay que apoyar a los sectores que lidera personajes como Inti Asprilla en el Partido Verde para empezar a hacer convergencias, que es lo que yo siempre he apoyado e incentivado en las redes sociales, convergencias para poder derrotar la corrupción, derrotar la ultraderecha, derrotar a los que toda la vida nos han gobernado y llegó el momento y es el momento de empezar a tender puentes entre todos y apoyarnos para salir adelante y sacar adelante este país. Gracias, Alejo. Crearon muchos temas por el aire, quedó el tema del San Juan de Dios, lastimosamente el tiempo no nos da, pero bueno, gracias a todos por haber estado acá. Creo que a Inti lo último que tengo para decirle es que creo firmemente que el uribismo nunca se une con lo que unos llaman petrismo, que para mí no existe, para mí es progresismo. Obviamente hay una ala radical, hay una ala que está por fuera de lo que quiere Gustavo Petro, como dice el dicho, más papistas que el Papa. Y creo que sí se unen y creo que ha habido esa unión, sobre todo en las redes sociales, para atacar con falacias a Claudia López, ya sea por su género o ya sea para fake news. Creo que en ese momento hay de ese sector, de ese pequeñísimo sector que no representa la mayoría del progresismo, se ha unido con el uribismo en pleno, claro, pero creo que para atacar una política pública, si lastimosamente el uribismo concuerda con el progresismo, no estamos hablando de ataques coordinados. Creo que cualquiera tiene derecho a decirlo y no por eso se quiere decir
que el progresismo está unido con el uribismo. Considero en lo personal que no todo está perdido, siempre he sido fiel a no lo quiero llamar analogía, pero o rescatamos a Inti del Partido Verde o Inti rescata al Partido Verde. Vamos a ver qué pasa más adelante. Gracias a Pero hay un todos. combo súper grande, eso es lo que yo quiero ahí. Somos un combo súper grande que nos la están poniendo difícil. Un combo súper grande que tiene también un poder en sus regiones, ¿no? Gracias, Inti, por venir, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, fue muy agradable. Gracias por seguirme tuteando. Majo, muchas gracias, te admiro mucho. Gracias. Dale, besitos. Gracias Alejo. a ustedes por compartir Chao, Alejo. Alejo. Chao, Inti, cuídate. Alejo, muchas gracias por venir. Gracias a todos.